Hola audiencia, ¿cómo están? Soy Patricia Eliseiri, pastora de la Iglesia Nueva Vida con Jesús del barrio de Núñez. Hoy estoy en compañía de Jonathan, quien ya nos saluda. Hola, ¿cómo están? Muy bien, y continuamos en cuarentena, pero continuamos buscando del Señor y de su palabra, que es lo que nos sostiene y fortalece, ya que no conocemos el futuro, pero conocemos a nuestro Dios, que tiene nuestro futuro en sus manos, y quien dice en su palabra que sus pensamientos son pensamientos de bien y no de mal, para que se cumpla todo aquello que realmente está en nuestro corazón. Así que vamos a estar hablando hoy. Continuamos con el tema de adicciones. A modo introductorio, voy a dar paso a mi editorial, como todos los programas. El tiempo continúa estancado, parado. El reloj se quedó sin pilas, pero al menos acierta 2 veces al día la hora. Es un avance. La inteligencia es limitada, la pavada es infinita. Quizá la comodidad es buena, tapa todas las miserias. No arriesgamos nada, siempre vamos a estar estancados en el mismo lugar. Como todo está cerrado, gastos casi son inexistentes, no hay. Algunos piensan, solo hay que comer, y después si sobra para pagar algún impuesto, mucho mejor. Para mi gusto personal y pensamiento, una frase filosófica de vida un poquito alejada de la realidad. Y también debes tener en cuenta que si te gusta salir a correr o a pasear al aire libre, debes hacerlo de 20 a 8 de la mañana. Obviamente hace un poquito de frío por la madrugada, por lo general en esta ciudad. Y también es un poquito insegura Buenos Aires. Lo digo para algún desprevenido. Qué lejos que están de la gente, muchachos. Pero sabemos que tenemos a nuestro Dios y fortalecidos con Él podemos estar atravesando este tiempo difícil sabiendo que nuestro Dios finalmente nos va a dar la victoria. Así que vamos ya al tema que hoy vamos a estar compartiendo, que tiene que ver con puntos importantes que se necesita hacer para alcanzar esa tan anhelada recuperación. Así que hablamos en primer lugar de comenzar a poder cumplir con las promesas. Efectivamente, cumpliendo las promesas. ¿Cuántas personas viven aún a la sombra de nuestras promesas incumplidas? ¿Acaso es demasiado tarde para saldar la deuda que tenemos con ellas? Sueñan con las promesas, pero no valoran los regalos. ¿Cuántas veces le hiciste un lindo presente a alguien y solamente te agradecieron con la mirada, en el mejor de los casos, como si los ojos dijeran gracias sin hacerlo? Eso sí, cuando no reciben una posible promesa en forma, te hacen un reclamo como si uno tuviese un compromiso mayúsculo, mayor, con alguno de ellos. Esto dista mucho de la realidad, Patricia. Pero es importante cuando prometemos algo a alguna persona poder realmente cumplir, porque si no es como que de alguna manera estamos dañando o lastimando, perjudicando a esa gente que nos rodea. Y encontramos en la palabra de Dios, en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, verso 1, y dice la palabra, y dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Significa que aquí David se había comprometido a cuidar a la descendencia de... Futura. Exacto. Y sin embargo, en esta ocasión no pudo cumplir. Luego sí, pasado el tiempo, mandó a llamar a Mefiboset y entonces realmente hizo misericordia con él, lo sacó del lugar donde estaba, lo sentó en la mesa del rey. Pero en ese tiempo y en ese lapso que transcurrió, es como que fue perjudicado Mefiboset porque no cumplió David en un principio con esa promesa. Así es, este hombre había padecido mucho debido a la promesa incumplida de David. Ese hecho había configurado su estilo de vida, su estado emocional, y más en adictos, y el concepto que tenía de sí mismo. Quizás Mefiboset tenía miedo de que David lo maltratara a futuro, a causa de su abuelo, el rey Saúl, quien había sido maltratado por David. Había puesto sobre sí mismo la culpa de los pecados de su abuelo. El temor y la culpa reposaron sobre Mefiboset, hasta que David recordó su promesa y la cumplió. Bien, entonces
quizás nosotros hoy estamos conociendo a personas que se han visto afectadas por nuestra infidelidad al no cumplir con lo que como lo que habíamos prometido. Claro, que llevar a cabo. Exacto. Entonces esas personas quizás fueron afectadas y en este tiempo es como que quizás queremos restaurar relaciones con ellas y es como que quizás del otro lado no quieren soltar el perdón porque quedó esto, ¿no? Esto de no haber cumplido con lo que se había prometido. Es como hacer una enmienda, lo que hablamos siempre, Sí. o cada tanto, y no recibir la respuesta que queremos. Es importante que tratemos de cumplir todas las promesas que hemos hecho. Cuando no podamos hacerlo, lo mínimo que podemos hacer es preguntarles a los que hemos decepcionado de qué manera fueron afectados ellos mismos por nuestro descuido o equivocación, como bien nos puede pasar habitualmente. Atención, cuando alguien pide prestado algo, ahí cambia la ecuación, es diferente, es distinto, funciona de otra manera. Estoy obligado a devolverlo debido a mi promesa. ¿Se entiende? Porque yo le pedí a alguien algo que no me ofreció. Aunque las Santas Escrituras, la Biblia, indica que cuando uno presta, no hay que reclamarlo. Debemos darlo por perdido. Y si decepcioné a la persona, enmendar mi error a través de la acción, aparte de la palabra. Porque hablamos todos. Es muy fácil sentarse a opinar, pero una cosa es lo que decimos y otra muy diferente es lo que hacemos. Debería concordar una con la otra. Claro, entonces como que lo primero que el Señor nos manda en su palabra es a cambiar esas actitudes que quizás antes no cumplía con, o sea, como que no tenían palabra, como que uno decía, bueno, yo voy a hacer tal cosa, espérame mañana a las 21 horas que voy a cenar a tu casa y de pronto eso quedaba realmente... Stand-by o en el mejor de los casos, como dicen los jóvenes, y no tan jóvenes. Cuando yo me refiero a la juventud, hablo de 20 a 55. ¿Por qué? Por actitudes al margen del peinadito levantadito con gomina, obviamente con gel. No se usa más la gomina, ¿sabías, Patricia? Sí. Pero el tema es este, cuando alguien se compromete a realizar algo o a visitar a tal persona, o si no, a llamar por teléfono, porque cuántas veces uno está esperando un llamado de alguien que habían Claro que se acordado. comprometió, exacto. Mañana, no sé, resolvemos este tema, te llamo a tal hora, y uno como que está esperando, y otra vez esto de fallar con las promesas. Yo creo que es más un problema cultural de la Argentina que, por no decir, de todo el mundo. ¿Por qué? Porque yo creo que el argentino de por sí es de esta manera. Pero es importante cambiar entonces con las actitudes. Cuando uno se compromete a algo, realmente esforzarse por cumplir porque la otra persona está esperando. Y eso es lo Claro. que hay en el corazón de Dios. Y si uno no puede llegar o realizar lo que había acordado, llamar por teléfono o a la gente que le encanta el WhatsApp, que mandan cadenas a todo el mundo, enviar un mensaje dirigido a tal persona. Ojo, no el mensaje directo a uno para 50, por más que esté en un grupo, ¿se entiende? Ir al hueso, al nervio, a la persona directamente con quien nos estamos relacionando. Bien, y el segundo punto sería realmente con la ayuda de Dios superar el pasado, es decir, dejar y entregar en las manos del Señor todo lo que hemos vivido, cosas que se han hecho mal, pero realmente el Señor nos da siempre una nueva oportunidad. Así es. Qué buen punto tocaste, Patricia, superar el pasado, porque muchos quedan anclados a los años pasados y no pueden avanzar en la vida. Es como si fuese un salvavidas emocional que nos permite movilizarse y permanecen stand-by así por la vida y también toman unas características como de mecanismos de defensa para poder continuar con su vida diaria. Cuando viajamos por el camino equivocado en la vida, que es muy común frecuentemente en los adictos y también en las personas que no consumen, terminamos en lugares malos. Experimentamos pérdidas devastadoras. Si continuamos por mucho tiempo sobre ese mismo sendero, ponemos en peligro nuestra vida. O sea, nos puede pasar cualquier cosa, por lo general mala, negativa. Quizá hasta nos preguntemos si ya hemos ido demasiado lejos.
¿Será posible comenzar una vida nueva o una forma distinta, apartándonos de nuestros viejos caminos, amistades malas y gente pecaminosa? ¿Hacemos enmiendas por nuestros errores? Es una pregunta para que vos en tu casa, que estás ahí, obviamente tomando mate seguro a esta hora, o a punto de ir a trabajar, te pongas a analizar. Pero no es para que la contestes, sino para que vos la analices internamente. ¿Querés aportar algo, Patricia? Que incluso, o sea, que el Señor siempre da nuevas oportunidades, porque incluso bajo las leyes del Antiguo Testamento, aquellos que decidían abandonar su pecado y hacer enmiendas por sus faltas, tenían esperanza de tener una nueva vida. Y Dios habló por medio de Ezequiel, y lo encontramos en Ezequiel capítulo 33, versículo 10 al 12. ¿Qué nos dice? Nos dice el Señor en su palabra: Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: Vosotros habéis hablado así, diciendo: Nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará del día en que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. De manera que el Señor nos dice en su palabra que lo que espera Dios es que realmente una persona se pueda arrepentir, porque claramente lo dice: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ello habían sido consumidos. Pero el Señor dice: no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Esto es lo que el Señor sigue esperando y sigue anhelando de cada uno de sus hijos. No quiere la muerte del impío, sino que la persona se pueda arrepentir y cambiar de actitud. Y nos dice en el verso 14: Y cuando yo dijera al impío: de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, y si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiera robado, y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Es decir, no estamos en una posición de elección. Es decir, nos rendimos de rodillas y no somos, como que dice, azotados. El Señor nos dice que cuando nos arrepentimos, Él nos perdona y hay una nueva oportunidad. Bien, todos nos podemos equivocar en la vida, en cualquier toma de decisiones y situación. Pero un horror muy grande es pensar que trabajar es un delito y por ello delinquir. Hay algunos muchachos, y no tan jóvenes, que piensan de esa manera. El trabajo honra y dignifica, como decían las abuelas. Nos hace sentir bien. Nuestra vida puede llegar a verse reducida a la mínima expresión, y si no cambiamos de ruta, vamos directo a la derrota sin escalas, es decir, al cementerio, una posibilidad, otra, el servicio penitenciario, conocida como la cárcel, en algunos casos un neuropsiquiátrico, y más probabilidades aquí no existen. Los tres caminos son negativos y horribles, y para quien los conoce, peor todavía. A vos que estás pasando por un momento complicado en tu vida, sin saber cuál es la salida ni cuál es tu rumbo, te animo y te relato a que conozcas a Dios. Él existe y debes conocerlo. Entonces, sabemos que el Señor nos dice en su palabra que para poder alcanzar la recuperación, para poder alcanzar las bendiciones en nuestra vida, para poder realmente salir de esa situación de quebranto, de dolor, de angustia, donde estamos realmente viviendo una vida que no es la que el Señor tiene preparado para nosotros, debemos en primer lugar cambiar esas actitudes. Es decir, si antes uno no cumplía con las promesas y decía algo y realmente nunca jamás lo llegaba a cumplir, si decía, bueno, de pronto a partir de la próxima semana hago esto, pero no lo hacía, el Señor lo que espera es que se comiencen a cambiar las actitudes y se cumplan las promesas. Y en segundo lugar, se debe superar el pasado. Significa que se puede entregar todo el pasado en las manos de Dios y extenderse al futuro
lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Así es, venías acelerando a 180 kilómetros por hora. Para cerrar por el tiempo, porque ya no alcanzaba. Está muy bien. En homenaje a Montes, sin prisa, pero con pausa. Adelante. Yo quiero paz, aunque parezca que soy loco suelto. Modernidad, que se olvidó lo que somos por dentro. Queremos paz, pero no la que se firma en tratados. Quiero tu paz, como señal que seguís a mi lado. Y toda la hinchada, toda gritará. Abajo los palos, arriba las manos y el gol. Y yo solo quiero un poco más, porque con empate no alcanza para ser campeón. Y la monada pide, quiero más, pide, quiero más, pide, quiero más. Y la monada pide, quiero más, pide, quiero más, pide, quiero más. Y la monada pide, quiero más, pide, quiero más, pide, quiero más. Y la monada pide, quiero más, pide, quiero más, pide, quiero más. Continuamos con nuestro programa de la radio online Premium. Podés buscarnos en las redes sociales, en nuestros canales oficiales, a través de Facebook, Iglesia Nueva Vida con Jesús, en la cual encontrarán información referida a la iglesia, como la cartelera de diferentes cultos e información referida a la misma. Obviamente estamos en época de cuarentena, sin cultos, pero prontamente nos reencontraremos en la iglesia. También tenemos la fanpage de Patricia Eliseiri, en la cual podrán evidenciar información referida a textos bíblicos, devocionales y reflexiones todas las semanas. Y por último, en nuestra página de Facebook, Adiós Adicciones, pueden evidenciar información referida a la fundación en cuanto a modalidades de trabajo, formas y características de la misma. También palabra para todos ustedes que son adictos y también para los que no lo son. Y este programa lo pueden escuchar en YouTube cuando gusten, ingresando a nuestra página Adiós Adicciones, como recién les comenté. Seguinos en Instagram en Iglesia Nueva Vida con Jesús. Y por último, atención terapéutica para todo público adulto en general. Si te sentís angustiado, estresado, enojado o ansioso, tenemos sesiones individuales con absoluta reserva y podés consultarnos vía chat al 15 502 46194. Tomen nota, pueden escribirnos. Somos un programa federal y nos están escuchando en los 4 puntos cardinales. Muy bien, continuamos entonces con el tema y habíamos dicho que es importante dejar el pasado atrás. El Señor nos dice en su palabra en Filipenses capítulo 3, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. De manera, ¿qué es lo que hacemos? Una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y me extiendo a lo que está delante. Muy bien. Supongamos que les digo a unas personas malvadas que de cierto morirían, pero después abandonarán sus pecados y hacen lo que es justo y recto, lo que está bien. Por ejemplo, pudieran devolverle la garantía a un deudor, restituir lo que han robado y obedecer mis leyes que dan vida dejando de hacer lo malo. Si así lo hacen, entonces de cierto vivirán y no morirán. Todo aquel que se aparta de su pecado y hace enmiendas por sus faltas, tiene esperanza en la nueva vida, en el renacimiento. Por medio de Cristo, nuestros pecados pasados pueden ser eclipsados, o sea, fulminados por la vida nueva que tenemos de aquí en adelante. Entonces, ¿cómo sería esto? Cuando uno actúa de buena fe, con bondad, sin querer ser ventajero u oportunista de mercado, le termina yendo bien
y esto alimenta a que sigamos siempre adelante. Dios no bendice el mal accionar. Quizá lo puede dejar pasar alguna vez, pero en algún momento nos va a tomar de la solapa, y preguntar por qué actuamos de tal forma. Si muchas veces actuaste así, es hora de hacer lo correcto, de cambiar el rumbo, de mirar adelante y de saber que estuvo mal lo que hiciste en un momento de debilidad, en tu pasado. Perfecto. Y el otro punto sería entonces realmente restaurar todas las relaciones, porque de esta forma podemos alcanzar bendición completa para nuestras vidas. Dijimos entonces lo importante de poder entregar toda nuestra vida en las manos de Dios, comenzar a cambiar de actitud, cumplir las promesas, superar el pasado, extendiéndonos a lo que viene por delante y en tercer lugar, tratar de restaurar todas las relaciones que quizás a lo largo de la vida, por actitudes equivocadas, se han roto, relaciones que se han roto. Entonces ahora es tiempo de comenzar a restaurarlas. De tal forma, hagamos las paces. Todos hemos sufrido quebrantamiento en la vida y también en nuestra relación con Dios y con los demás. Tendemos a sobrecargarnos y fácilmente podemos hacer recaer nuestras adicciones, o sea, remover el avispero malo, negativo, que no trae nada bueno en nuestras vidas, solo dolor. Nuestra recuperación no estará completa hasta que haya sanación, sanidad, en todas las áreas de nuestra vida que están quebrantadas, que son muchas, obviamente, y no podemos pretender que esto sea de la noche a la mañana y tampoco en un abrir y cerrar de ojos. Los milagros existen, pero son contabilizados. Muchas veces puedo no ser perdonado por un ser querido. Claro, entonces cuando uno no es perdonado, esto trae también dolor y quebranto en el corazón. Pero lo importante es que nosotros vayamos y busquemos restaurar. Si del otro lado no perdonan, es como que nosotros ya debemos dejar todo en las manos de Dios, pero tener paz en nuestro corazón. Porque lo que de nuestra parte es ir, pedir perdón y restaurar. Así es, uno por lo menos una vez debe acercarse. Después, si quiere repetir hasta 2, 3 veces, puede hacerlo. Las veces que tenga en su corazón, pero lo importante es que uno va y busca la restauración. Ahora, si desde el otro lugar no quieren restaurar, bueno, es como que hay que orar. Es como un feed, o sea, no un feedback, es un feed ida sin vuelta. Entonces yo fui, la persona no vino a mí, no puedo hacer más nada. Atención, la recaída es volver a consumir drogas, sea alcohol o sustancias. No estar tentados. Que se entienda bien, porque algunos malinterpretan este concepto de que estar en la cuerda floja es sinónimo de haber consumido y no. En sí, el hecho real de ingresar sustancias es recaer, lo otro no. Muchas personas quizá tienen esta confusión y les cuesta poder discernir y descifrar entre un concepto y el otro. Muchachos, antenas paradas, ojos y oídos bien abiertos en cada pueblo y a prestar siempre atención a todo. Uno puede pulsear con la tentación y ganarle. Obviamente, es difícil, pero se puede. Pero una vez que consumimos, no. Ya está hecha la macana, el desastre, las consecuencias negativas que acarrea aquella situación momentánea. Estamos derrotados, fuera del cuadrilátero. Es como un golpe de nocaut que nos saca fuera del circuito de la pelea por muchos combates y quizás durante bastante tiempo. Ahora, entonces como que es muy importante, dijimos, restaurar las relaciones. Ya Jesús lo dice en su palabra y nos dice la palabra en San Mateo capítulo 5, verso 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Así que el Señor nos manda a reconciliarnos. Encontramos también en la palabra de Dios, en 1 de Juan, capítulo 4 y verso 20, allí también el Señor nos dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto,
¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Así que el Señor nos manda a perdonar y amar. Pero como vos estabas comentando antes, que tenía que ver con el tema de la recaída, en oportunidades quizás vamos a buscar la reconciliación y del otro lugar, no la quieren aceptar. Entonces tengamos cuidado y no permitir que el enemigo nos lleve otra vez esa recaída que vos estabas hablando, porque el Señor es quien ya lleva todos los pecados pasados y ve la actitud de nuestro corazón, y si nosotros buscamos restaurar y buscamos el perdón, ya esto trae como paz directamente con Dios. Es caminar por la cuerda floja, la tentación, y el precipicio, el abismo, la caída es el consumo. Entonces, la sanación del quebrantamiento en nuestra vida es una gran parte de la recuperación. Tenemos que hacer las paces con Dios primeramente, con nosotros mismos en segundo término, y en tercer lugar con las personas a quienes hemos lastimado o dañado. Asuntos irresueltos en nuestras relaciones pueden evitar que tengamos paz con Dios y con nosotros mismos. El famoso: me voy a acostar a la noche y no puedo dormir, me pongo a contar ovejas, y en el mejor de los casos a leer la Biblia. Ahí obtenemos paz y podemos quedar planchaditos conciliando un buen sueño. De otra forma no, porque empezamos a elucubrar pensamientos negativos, malos, que no conducen a ningún puerto positivo. Corazón abierto en caso de que hayamos pasado por alto a alguien, olvidado, de acuerdo a tanto mal. Dios a menudo nos dará poder de recordar relaciones que debemos arreglar, o sea, por estar olvidada. No debemos demorarnos en acudir a aquellos que hemos ofendido en el caso de que podamos acercarnos y verlos. Quizá alguno ya no está en la tierra, obviamente no se puede ir a pedirle perdón a un sepulcro porque no tiene ningún sentido hablar con los muertos. La sanidad es hermosa, pero no nos excede a la limpieza total, o sea, uno no está exento de cometer hechos desfavorables. Ese es un trabajo a diario. Es como regar una planta todos los días de la vida y mantenerla viva y fuerte a través de la palabra, la lectura y el entendimiento. Siempre digo, la Biblia es muy linda, la teoría preciosa, pero la práctica es muy diferente y dista mucho de la realidad, porque mucha gente no entiende lo que lee y hace cualquier cosa, sea adicto o no. Bueno, entonces como que es importante, ya para ir cerrando, los 3 puntos que estuvimos mencionando hoy, que tienen que ver con llegar a esa recuperación, y dijimos que en primer lugar debemos cambiar actitudes, como por ejemplo el comenzar a cumplir con lo que prometemos. En segundo lugar, es importante dejar atrás el pasado de dolor y de quebranto. El Señor nos perdona, así que también nosotros debemos perdonarnos, entendiendo y teniendo la certeza que el Señor extiende cada día su misericordia y nos da nuevas oportunidades. Y en tercer lugar, es importante buscar y restaurar toda relación. Y para poder restaurar esas relaciones, en primer lugar tenemos que buscar de Dios. Una vez que tenemos paz con Dios, tenemos paz con nosotros mismos, y entonces vamos a poder tener paz con los demás. Así es. Otro aspecto importante: este domingo a las 19 horas pueden escuchar la palabra del pastor en vivo desde Facebook y YouTube. Si quieren, la pueden compartir a través de un clic para que las demás personas, obviamente incrédulas o no, o que conozcan y estén apartados, puedan escucharlo. La página de Adiós Adicciones, pueden siempre evidenciar nuestro material de trabajo, y como siempre les digo, somos un programa hiperfederal. Hacemos una oración final. Perfecto. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Te pedimos por cada familia, por cada persona que nos está escuchando, que el poder de tu Espíritu Santo toque sus vidas, que traigas sanidad en los cuerpos, que traigas liberación en las vidas, que traigas provisión económica, que estés levantando al caído, fortaleciendo al que no tiene fuerzas, y que el poder de tu Espíritu Santo llene y renueve cada vida y cada corazón. Y que, Señor, coloques esperanza en las vidas, entendiendo que sí, que hay esperanza para nuestro porvenir. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y ya nos despedimos, Johnny. Nos reencontramos la próxima semana, como es habitual. Muy bien. Que el Señor les bendiga, audiencia. Hasta el próximo encuentro. Chau.